El programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, edición fin de semana. Bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Soy Gina Acuña y estos son los titulares de un sábado atípico con cuarentena estricta en varias ciudades del país. Colombia estaba advertida. Este sábado el Ministerio de Salud reportó más de 14.509 nuevos contagios, el más alto registrado desde el 18 de febrero. Noticia esperanzadora. Gobierno cumple meta de 3 millones de vacunados. Una mujer de 80 años de Mosquera, Cundinamarca, fue la beneficiada. Primer día de cuarentena en la capital de la República. ¿Qué tan disciplinados estuvieron los habitantes de Bogotá? Hablan las autoridades. La monarquía inglesa fijó la fecha del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo. Sus 4 hijos recordaron el sarcasmo y rectitud del esposo de la reina Isabel II. En los deportes, Real Madrid se quedó con la victoria en el clásico ante el Barcelona y ahora es el líder de la Liga Española. Y María Camila Osorio jugará mañana la final del WTA de Bogotá. La cucuteña buscará su primer título como profesional. Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches. Iniciamos esta emisión con la noticia del día en Colombia que se relaciona con el preocupante incremento de las cifras de contagios por coronavirus en todo el país. El Ministerio de Salud reportó 14.509 casos de contagios, el más alto desde enero 18, cuando ya se empezaba a hablar de la llegada del tercer pico de la enfermedad. La cartera de salud registró 325 muertes en las últimas horas. Los departamentos y ciudades que más casos aportaron en las estadísticas diarias del coronavirus son los siguientes. Antioquia, 4.371 enfermos, una cifra récord en 3 días. Barranquilla, 2.604. Bogotá, 1.706. Valle, 1.105. Atlántico, 1.098. Sobre el pico que estamos observando ya en algunas ciudades como la ciudad de Barranquilla, Santa Marta, la ciudad de Medellín y sus áreas metropolitanas, vimos que el pico se dio por relajamiento de medidas y adopción de algunas acciones de riesgo por parte de los ciudadanos que generaron un aumento de contagio. Y cómo se presenta en las demás ciudades del país depende de cómo nos comportamos. Los departamentos y capitales con mayor número de personas fallecidas en este nuevo reporte del Ministerio de Salud incluye sectores que se encontraban bajo restricciones de movilidad. Antioquia tiene 85 muertes, seguido de Barranquilla con 47. Le sigue Atlántico con 29. Bogotá también registra 29 fallecidos. Y en Valle del Cauca han muerto 26 ciudadanos. ¿Cómo anda la situación de la UCI en la capital de la República? La Secretaría de Salud informa lo siguiente. La ocupación de las camas para pacientes con COVID está en el 68.9%. Eso quiere decir que hay 507 camas libres de las 1.631 que hay en la ciudad. Las camas de unidades de cuidado intensivo para personas con otras patologías llegó al 73.7%. Y para evitar aglomeraciones y filas extenuantes, hoy se implementó en Bogotá la vacunación en carro, pero solo para el personal de primera línea como médicos y enfermeros. No obstante, la cola de automóviles generó un poco de congestión en la autopista norte de la ciudad, a la altura del centro comercial Vima de la calle 232, donde se realizó la jornada de inoculación que empezó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 5 de la tarde. A esa hora habían vacunado a 3.000 personas. La campaña se realizará hasta este lunes. El primer día de cuarentena estricta en Bogotá arroja un balance positivo. Las autoridades civiles y policivas dieron cuenta del buen comportamiento que ha tenido la ciudadanía, aunque no faltaron los vehículos inmovilizados y los comerciantes que desconocían las restricciones. Las calles de la capital estuvieron vacías, para muchos el ideal de ciudad que quisieran tener. Desde muy temprano realizamos inspección, vigilancia y control en las 20 localidades.
más de 124 operativos que nos han permitido contribuir al cierre voluntario de algunos establecimientos que no conocían que su actividad económica no estaba dentro de las autorizadas para este fin de semana. La Policía Nacional tiene 20 puestos de control en diferentes partes de la ciudad y controles en todas las salidas e ingresos a nuestro distrito capital con el fin de que el decreto 135 se cumpla. La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca registra en este momento una disminución del 27% en cifras de movilidad, garantizando y cumpliendo así la medida dispuesta por el distrito y por el departamento de Cundinamarca. El director general de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, presentó un balance de los comparendos que se han realizado en todo el país por violación a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. La Policía Nacional, desafortunadamente, ha impuesto 3.844 comparendos a personas que han incumplido medidas dictadas por gobiernos locales y por el gobierno nacional, tales como evitar aglomeraciones, el distanciamiento social, el no uso adecuado de los elementos de protección como el tapabocas. En las principales ciudades en donde se han dado estos comportamientos contrarios a la convivencia son Bogotá, Medellín y Barranquilla. Nuevas medidas restrictivas para los próximos 14 días en Cartagena, es decir, hasta el 22 de abril. Desde este fin de semana imperará el toque de queda y ley seca entre los horarios de las 12 de la noche y 5 de la mañana. Y todo para evitar la organización de rumbas clandestinas en los chiringuitos de La Boquilla y los hoteles de las Islas Barú y del Rosario. En La Heroica, donde la ocupación de las UCI es del 69%, ocupadas en su mayoría por pacientes de Santa Marta, las autoridades decidieron cerrar las playas por las tardes. Solo estarán abiertas en un solo turno. Se permitirá el consumo de alcohol, pero en casa. Tenemos dos turnos. A partir del 9 de abril empezamos a tener un solo turno de ingreso a las playas con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el Plan Nacional de Vacunación, el gobierno trazó el desafío de llevar los biológicos a la Colombia profunda. Estamos hablando de geografías donde imperan las acciones de los actores del conflicto armado como Chocó y de regiones selváticas de la Amazonía. Esta es la aventura más grande que han vivido los trabajadores de la salud. El movimiento se hizo en unidades aeronavales desde Quibdó hasta Huanchaco, donde unidades de superficie Armada de Colombia brindaron ese transporte por el mar Pacífico hasta llegar a las bocas del río San Juan. Muy dispendioso traer las vacunas de Quibdó, nuestra capital, hasta el litoral de San Juan. La verdad que es muy arduo esa labor. Hace más de 15 días estamos en esto. Nunca pensaba esto y ha llegado la epidemia o la enfermedad, pero también llegó la cura. Una paz porque tenemos la oportunidad de que la vacuna frente a esta enfermedad que pues está atacando al mundo llegue a nuestra comunidad. Para mí una sorpresa muy grande de que lleguen aquí a la comunidad porque es algo muy grato, ¿no? Tenemos que trasladarnos de manera fluvial para poder llegar acá hasta este destino. Cogemos un bote, son 40 minutos de viaje.
El Ministerio de Salud ya asignó a los territorios las 270.270 dosis de la vacuna de Pfizer que llegaron el viernes al país. Más de 162.000 de estas dosis serán para inmunizar a adultos mayores de 70 años. Lizeth Martínez, buenas noches. ¿Y qué más se sabe sobre estas dosis? Gina y televidentes, muy buenas noches. En efecto, de esas 270.270 dosis de Pfizer que arribaron ayer al país, una parte será para inmunizar a personal de la salud y la otra para adultos mayores de 70 años. Respecto al proceso de vacunación, Colombia hoy logró la vacunación de la persona número 3 millones. El Ministerio de Salud, por medio de la resolución 461, estableció la distribución de las 270.270 dosis de Pfizer que llegaron al país en la madrugada del pasado viernes, para completar un total de 4.013.944 dosis de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Llegaron 270.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer dedicada a personal de salud y personas de 70 y más años. Asimismo, llegarán el día domingo dosis de la vacuna Sinovac, que va a complementar la segunda dosis la semana entrante y las dosis que fueron aplazadas. El total de las 270.270 nuevas dosis de Pfizer se dividieron en dos grupos, pues 162.630 serán entregadas a los territorios para inmunizar a adultos mayores de 70 años y más. 107.634 dosis para talento humano en salud. Se destinaron 6 dosis especialmente dirigidas al departamento del Chocó, también para talento humano en salud. Los departamentos que más dosis recibirán de esas 162.630 para adultos mayores son Antioquia, con 23.400 dosis, Valle del Cauca con 16.380, Cundinamarca 8.190, mientras que las principales ciudades como Bogotá recibirán 26.910 dosis, Barranquilla 4.580, Cartagena 3.510 y Santa Marta 1.170. Los departamentos que más dosis recibirán de esas 107.639 para personal de salud de las etapas 1 y 2 son Antioquia con 15.210, Valle del Cauca 10.530, Santander 5.580, mientras que las principales ciudades como Bogotá recibirán 31.584 dosis, Barranquilla 5.850, Cartagena 4.680 y Santa Marta 2.340. Hasta el viernes 9 de abril con corte a las 11:59 de la noche, en total se habían aplicado 2.946.222 dosis. De ese total, 744.266 corresponden a segundas dosis y a lo largo del viernes se aplicaron 133.394 dosis día. Puede colocar rojo, caliente, durito. Este sábado Colombia logró la meta de llegar a las 3 millones de dosis aplicadas. El presidente Iván Duque asistió a la vacunación de María Isabel Avendaño de Maldonado, de 80 años de edad. La persona, 3 millones. Nos habíamos fijado la meta de llegar a este número para el 17 de abril. Llegamos con una diferencia de 7 días antes. Pese a ese avance en la vacunación, las autoridades sanitarias recuerdan a los colombianos no bajar la guardia ante este tercer pico de contagios. No podemos bajar la guardia. Y se agudiza la situación de los migrantes venezolanos que se refugiaron de manera forzada en la zona fronteriza de Arauquita, donde las autoridades sanitarias han detectado 19 casos de COVID en los diferentes albergues del municipio. En la tarde de hoy se realizó un puesto de mando unificado en el cual intervinieron el ministro de Defensa, Diego Molano, representantes de la Cancillería y funcionarios de la ONU con el fin de buscarle una solución a una problemática social sin precedentes en la línea fronteriza. La comitiva contó con la presencia de los embajadores de Francia y Canadá, quienes prometieron tender un puente de ayuda humanitaria para los 5.600 venezolanos que permanecen en Arauquita desde que se recrudecieron los enfrentamientos entre la Guardia Venezolana y disidencias de las FARC. Recogieron relatos de personas desplazadas, de personas que están en estos centros de atención, y se buscó obviamente continuar con esta ayuda humanitaria de emergencia, siempre pensando en un retorno voluntario y seguro para esta población.